Estados Unidos no solo está hablando, está moviendo más tropas, porque despliega fuerzas adicionales de operaciones especiales, aviones, logística y músculo militar en el Caribe. Y eso, por supuesto, que no es un gesto diplomático, es tener el tablero listo, porque crece la fuerza militar desplegada. En paralelo, Washington anuncia sanciones al máximo para privar a Nicolás Maduro de recursos, no para castigar un discurso, sino para cortar el financiamiento del cártel de los soles. Porque cuando el dinero se seca, los regímenes no negocian, colapsan, y hay que hacerlos colapsar cuanto antes, porque sí, son una amenaza para la humanidad. Y en este programa exponemos un par de razones más que se suman a casi una lista infinita de atrocidades del régimen. Donald Trump logrará derrocar a Maduro. Y no lo dice un influencer ni un opinador de redes. Lo afirma Elliot Abrams. Su diagnóstico es brutalmente simple. Si Trump ataca, en un solo día, el régimen perdería la fuerza aérea. Un día. Ni épica ni resistencia, solo realidad militar, y cualquiera con 3 dedos de frente lo sabe. Mientras tanto, en el teatro del absurdo, el circo de la Asamblea Nacional Chavista aprueba una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quien apoya esta supuesta piratería de Estados Unidos, dicen ellos. Piratería. Dicen quienes contrabandean petróleo, falsean banderas y usan el Estado como un cártel. Y es que el chiste se cuenta solo, porque como no tienen pelotas para hacerle frente a los Estados Unidos, quieren pagar su frustración con la gente indefensa. Pues se las pongo fácil a los terroristas de Estado. Vayan por Donald Trump, que es el impulsor de todo este bloqueo, ¿no? Captúrenlo, métanle 20 años. ¿A que no? Payasos. Y es que al final, lo que intentan esconder, bajo toneladas de propaganda, son lugares como El Cajón, una zona de tortura blanca en el penal de Tocuyito, donde al menos 200 presos políticos permanecen aislados, quebrados psicológicamente y borrados del mapa humano, sin cámaras, sin ruido externo y sin justicia, por supuesto. No se habla de esto en Miraflores, tampoco en la ONU, ni en los balurdos comunicados de la Cancillería del Terror. De esto no hablan los cómplices, pero nosotros sí. Porque de todo esto y más hablamos el día de hoy, miércoles, fecha importante, 24 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. Estados Unidos ha trasladado esta semana un gran número de aviones de operaciones especiales y múltiples aviones de carga llenos de tropas. Y también equipos al área del Caribe, lo que da a Estados Unidos opciones adicionales para una posible acción militar en la región, según cuentan funcionarios estadounidenses y datos de seguimiento de vuelos de fuentes abiertas. El presidente Trump ha intensificado la presión sobre el hombre fuerte, sobre Nicolás Maduro, en los últimos días, ordenando un bloqueo de los petroleros que entran y que salen del país. Ayer uno dio vuelta en U, pero es que Trump ha declarado que el espacio aéreo alrededor de Venezuela también debe considerarse cerrado y se ha negado a descartar ataques aéreos contra el país. Tenemos una armada masiva formada, la más grande que hemos tenido jamás, y con diferencia la más grande que hemos tenido en Sudamérica, dijo Trump el lunes. Refiriéndose además a la posibilidad de ataques terrestres en Venezuela, afirmó que pronto comenzarían el mismo programa en tierra. Al menos 10 aviones C-22 Osprey de rotor basculante utilizados por las Fuerzas de Operaciones Especiales volaron a la región la noche del lunes desde la base aérea Cannon en Nuevo México, según contó un funcionario. También aviones de carga C-17 volaron de las bases de Fort Stewart y de Fort Campbell y llegaron el lunes a Puerto Rico, según datos de seguimiento de vuelos. Y un funcionario estadounidense diferente confirmó que se transportó personal militar y equipo en aviones. No está claro qué tipo de tropas o qué tipo de equipos transportaban los aviones. Pero Cannon es la sede del ala de operaciones especiales, mientras que el Regimiento 160 de la Aviación de Operaciones Especiales, una unidad élite de operaciones de los Estados Unidos, y también la División 101 Aerotransportada, tienen su base en Fort Campbell. El primer batallón del 75 Regimiento de Rangers está a su vez basado en el campo aéreo Hunter en Fort Stewart, y el ala de operaciones especiales y el regimiento de la aviación de operaciones especiales están entrenados para apoyar misiones de infiltración, ojo aquí, y de extracción de alto riesgo, y también para proporcionar apoyo aéreo cercano y de combate.
Los Rangers del ejército están entrenados para capturar aeródromos y para proporcionar seguridad a fuerzas especializadas, equipos como por ejemplo el 6 de los SEAL o el Delta Force, durante transmisiones precisas de eliminación o captura. Esa es la descripción de funciones de estas tropas. Están posicionando fuerzas previamente para tomar acción. Esto lo decía David Deptula, un teniente general retirado de la Fuerza Aérea y además decano del Instituto Mitchell para Estudios Aeroespaciales, una especie de think tank aeroespacial. El movimiento de tales activos indica que la administración ya ha decidido un curso de acción. La pregunta que queda es para lograr qué, fueron sus palabras. Un portavoz del Comando Sur de los Estados Unidos y además responsable de operaciones militares estadounidenses en América Latina se negó a responder preguntas sobre movimientos específicos de tropas. Ha dicho, es una práctica estándar rotar rutinariamente el equipo y el personal en cualquier instalación militar. Y como práctica estándar, por preocupaciones de seguridad operativa, por supuesto, no se revelan detalles ni se comenta sobre movimientos ni actividades operativas de activos o de personal estadounidense, ni tampoco se revelan detalles de operaciones específicas o de rutas. La administración Trump ha estado intentando cada vez más presionar a Maduro. La semana pasada, la Guardia Costera de Estados Unidos, usted recordará obviamente, comenzó a incautar petroleros cerca de Venezuela, intentando cortar una fuente de ingresos para el régimen de Maduro. Y es que, mientras tanto, Estados Unidos ha ido inyectando potencia de fuego adicional en la región. Comenzaron con 5.000 tropas. Vaya usted a ver cuánto va allá. Esto ha incluido un escuadrón de cazas F-35A, aviones de guerra electrónica EA-18 Growlers y helicópteros de rescate HH-60W. Es que se han reunido a una armada de buques de guerra, incluyendo 5 destructores, un grupo de ataque de portaaviones y un grupo de preparación anfibio de Marines. Pero cuidado, no escuche este video en volumen muy alto, ya que podemos alertar al pilas de Padrino López. Y es que el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este martes ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones al máximo a Venezuela tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y a la interceptación de varios buques en el Mar Caribe. Palabras de Waltz. Voy a afirmar y reiterar que los Estados Unidos no reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y es el jefe de la organización terrorista extranjera conocida como Cartel de los Soles. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones. Y la comunidad internacional tiene pruebas. El presidente Trump ha dejado claro que va a utilizar todo el poderío de los Estados Unidos para tomar y erradicar a estos carteles de la droga que han actuado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo. Y esto lo saben todos. La mayor amenaza, la amenaza más grave a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario. Dimana de la delincuencia transnacional y de los grupos terroristas. Estos carteles no son como la mafia. Estos carteles son sofisticados, tienen muchas capacidades técnicas, están bien financiados y están causando estragos en nuestra región. En 2025, el Informe Mundial sobre las Drogas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito determinaron que Venezuela era la principal ruta para el tráfico de estupefacientes en todo el hemisferio occidental para los estupefacientes ilícitos que entran en Estados Unidos y cada vez más en Europa. Los Estados Unidos impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que él utiliza para financiar el Cartel de los Soles, organización que hemos designado como organización terrorista extranjera junto con la organización Tren de Aragua. En esta reunión del Consejo es importante señalar lo siguiente. Esto incluye los beneficios devengados de la venta del petróleo que se utiliza para financiar estos carteles. La realidad de la situación es que los petroleros sancionados operan como principal fuente de ingresos para Maduro y su régimen ilícito. Los petroleros sancionados también financian al grupo narcoterrorista Cartel de los Soles. Maduro es responsable de traficar utilizando estos recursos y utilizando estos beneficios, traficar, digo, a los Estados Unidos y Europa. Y hay que preguntarse,
¿Por qué imponer sanciones a nivel bilateral, unilateral o respaldados por la comunidad internacional si luego no se cumplen? Bien, los Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Trump, las estamos haciendo cumplir en aguas internacionales, porque si no serían palabras vacías. Además, no solo el régimen ilegítimo de Maduro coopera abiertamente y financia organizaciones terroristas y delictivas, sino que invita a grupos terroristas como Hezbollah, como el régimen iraní, a milicias como el ELN y disidentes de las FARC a operar abiertamente en su territorio, sin trabas ni cortapisas. La capacidad de Maduro de vender el petróleo venezolano le permite mantenerse aferrado al poder y llevar a cabo estas actividades narcoterroristas. El pueblo de Venezuela, con toda sinceridad, se merece algo mejor. Estas personas que han sufrido bajo la dictadura socialista de Maduro son los actos y políticas del régimen de Maduro, un régimen ilícito, lo que constituye la mayor amenaza a la estabilidad y a la paz de nuestro hemisferio y también a los de los Estados Unidos, ya sea ataques físicos contra nuestros edificios de infraestructura, como los que sufrimos el 11 de septiembre, o ataques híbridos, como por ejemplo inundar nuestro país de delincuentes y sustancias químicas mortíferas. Sea lo que fuere, haremos todo lo que podamos para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense. Gracias. Esto mientras el representante del Cártel de los Soles, el mermado de Samuel Moncada, escuchaba con un traductor, porque ese es el nivel que da el régimen, no hay para más. Waltz reiteró que el presidente estadounidense Donald Trump ha sido muy claro en su intención de usar todo el poder y la fuerza de los Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad, y vaya que han tenido impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo. Fue Venezuela, por cierto, quien pidió expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y que entren del país. El dictadorcillo, Maduro, es responsable de utilizar esos recursos y sus beneficios para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa, apuntaba Waltz. Pero es que la sesión, con salvedad del eje del mal, y ya usted sabe, China, Rusia y el resto de los rufianes, fue todo un varapalo. Porque además de la posición de los Estados Unidos, Panamá ratificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU su reconocimiento a Edmundo González. Chile afirmó que no reconoce la legitimidad de Maduro. Dinamarca condenó la represión del régimen y su pretensión de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional. Eslovenia denunció el secuestro de extranjeros en Venezuela y las graves violaciones de derechos humanos. Guyana los acusó de facilitar el tráfico de drogas y de amenazar la paz en la región. Argentina reiteró su apoyo a la presión de Estados Unidos contra Maduro para liberar al pueblo venezolano. Y es que hubo mucho más, así que tuvieron que agarrar una bolsita ecológica y les dieron hasta para llevar. Ahora, durante una entrevista exclusiva con el periodista Jorge Agobián, Elliot Abrams garantizó que el presidente estadounidense Donald Trump no va a perder su puja militar en el Mar Caribe y que además logrará derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela. Palabras textuales. Mi impresión es que en la Casa Blanca no les gusta la expresión cambio de régimen, pero ese es el objetivo. Maduro ha ofrecido cambios en el sistema de petróleo, ha ofrecido una vez que iba a salir del poder en lugar de Delcy Rodríguez, y nada ha sido aceptado por el presidente Trump. Mi impresión es que es una pequeña guerra entre Trump y Maduro. Maduro va a ganar o Trump va a ganar. Los dos no pueden ganar, comentó Abrams durante la conversación en el programa de YouTube. No puede perder. Él no va a perder. ¿Quién ha arrinconado Trump? Él mismo. Él ha decidido hacerlo. No tenía que hacerlo. Él ha decidido entrar en esa situación libremente. Y yo creo que no habría hecho algo así sin decidir, sin saber que él iba a ganar. En sus proyecciones, Abrams estimó que el ejecutivo venezolano enfrenta un horizonte de colapso financiero inminente. Según sus cálculos, en un periodo de 3 o 6 semanas,
el régimen de Maduro se quedará sin recursos para sostenerse. Asimismo, minimizó también la capacidad de respuesta defensiva ante este eventual escenario de confrontación, algo que todos sabemos que es así. Maduro perdería en un día la Fuerza Aérea si Trump decidiera atacar. Es un chiste, afirmó Abrams, calificando la situación actual como una fase de presión psicológica extrema contra el Palacio de Miraflores. Pero recuerde, no le suba mucho el volumen, porque vamos a despertar a los narcos que se visten de verde olivo. El circo de la Asamblea Nacional Chavista aprobó este martes una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que consideran piratería y bloqueo de Estados Unidos contra los buques petroleros sancionados, que incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estos actos. En perfecta traducción, obligarlo a usted, a mí, a cualquier venezolano a aceptar y a normalizar la delincuencia y los actos criminales del régimen. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionados con 15 a 20 años de prisión, dice el artículo 13 de esta ley, leída por la narcosecretaria del Parlamento, que, por cierto, nació ilegalmente hace más de 10 años, no la tipa, el Parlamento. La ley también establece multas en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor en el país, que actualmente corresponde a la cotización del euro que se publica diariamente por el Banco Central de Venezuela, otra cuna de corrupción. Quien sea sancionado también podría ser sujeto de incautación por parte del Estado, debido a que también será aplicable la ley de extinción de dominio. Están llenos de leyes, pero son unos criminales. Y todo esto porque el régimen no solo quiere delinquir, sino que quiere que usted lo aplauda mientras ellos lo hacen. Según uno de estos, que juegan a ser diputados, Giuseppe Alessandrello, explicó que la ley busca proteger la relación comercial y proteger a los venezolanos de los actos de depredación del gobierno de los Estados Unidos que se están realizando en el Mar Caribe. Gracias, Giuseppe. No necesitamos de la protección de ustedes. Y es que según el levantador de mano y aprobador de caprichos de Jorge Rodríguez, porque esos son los diputados, ¿no? Sí, aprobado. La norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 1958 y la Carta de Naciones Unidas. Y es que hasta tienen el tupé de hablar de leyes, de normas y de convenciones. Con la aprobación de esta ley, el Parlamento chavista ilegal, que culmina su periodo legislativo ficticio este diciembre, llegó a su norma número 100. El próximo 5 de enero debe instalarse una nueva asamblea que, por supuesto, seguirá siendo una letrina putrefacta controlada por el Cártel de los Soles. Y ahora nos vamos hacia la hermana república, porque el presidente Petro acaba de firmar el decreto 13.090 del 22 de diciembre de 2025, declarando, escuche usted, estado de emergencia económica y social. ¿Le suena, verdad? Ajá. Esto en todo el territorio colombiano por 30 días, con la excusa oficial de enfrentar la crisis fiscal tras el hundimiento en el Congreso de su reforma tributaria. Y antes de que se lo pinten como un gesto noble para salvar al país, vamos a desenredar la estopa. Este decreto le da a Petro poderes legislativos extraordinarios, facultades para expedir decisiones con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, incluyendo la creación, la modificación de impuestos y otras medidas fiscales. Ya usted sabe por dónde va la cosa. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué así? Porque el Congreso 2 veces le dijo no a sus proyectos de financiación. El primer intento cayó en 2024 y el segundo el 9 de diciembre de 2025, hace nada, cuando buscaba recolectar 16.3 billones de pesos para el presupuesto de 2026. En términos simples, cuando las cámaras decidieron que no querían más impuestos ni más recortes por decreto, Petro decidió hacer la del chavista, saltarse al Congreso con una emergencia que según el propio texto lo faculta para hacer justamente eso. Y aquí viene lo jugoso de todo esto. La Corte Constitucional no va a revisar este decreto hasta que termine la vacancia judicial que comenzó el 20 de diciembre y que se extiende hasta el 13 de enero de 2026. O sea, Petro, como un bandido, decretó esto en pleno receso del máximo tribunal cuando nadie puede decirle nada en caliente. ¿Un accidente administrativo? No. ¿Una casualidad cronométrica? Tampoco.
Esto huele a maniobra chavista estratégica para gobernar por decreto sin contrapesos reales y en pleno año preelectoral. Y ojo, la historia reciente nos enseña que cuando se abre una puerta de emergencia, luego se usan otras excusas para mantener esa puerta abierta por más tiempo del anunciado. Sí, el decreto está pensado para 30 días, pero el texto permite prórrogas hasta 90 días en un año, y el gobierno ya se prepara para anunciar las primeras medidas tributarias bajo esa emergencia, desde nuevos impuestos hasta ajustes polémicos en impuestos que ya existen. Todo esto antes que siquiera se apague la tinta presidencial. Y no estamos hablando de unas ideas vagas, estamos hablando de poderes sin control inmediato del Congreso ni revisión jurídica inmediata, justamente en el momento en que la rama judicial está dominada por receso. Eso precisamente es lo que muchos opositores y analistas están advirtiendo. No es solo una herramienta de gestión de crisis, sino un atajo de poder, un mecanismo que, bien o mal interpretado, puede convertirse en una caja negra de imposición fiscal sin debate popular ni control democrático efectivo. La pregunta que debería retumbar en la cabeza de cualquier ciudadano con al menos 2 dedos de frente también es esta. ¿Por qué decretar una emergencia justo ahora, de esa manera y justo cuando el Congreso y la Corte no pueden intervenir? Quieren raspar la olla, quieren demorar las elecciones, todas las anteriores. Cuando el camino democrático se cierra y el decreto 1390 se abre, la democracia no se fortalece en Colombia, porque siempre usan a la figura de los electores como la excusa perfecta, pero terminan gobernando fuera de las urnas y no dentro de ellas. Señores, bienvenidos a una etapa nueva donde gobierna quien puede decretar, no quien fue elegido para legislar. Porque eso no es gestión, es poder sin frenos. Traducción: entra en riesgo el Estado de Derecho en Colombia. Esto similar a los abusos, al libreto del comunismo venezolano. Pero defensores argumentan que resuelve bloqueos políticos y que evita recortes sociales con el Congreso en receso hasta 2026. ¡Qué casualidad! Esto es simplemente una variación de forma, no de fondo, de los abusos de Chávez y también de Maduro. Las medidas involucran declaratorias de emergencia económica que otorgan al Ejecutivo poderes extraordinarios para emitir decretos con fuerza de ley que incluyen aspectos fiscales, tributarios y se justifica, usted sabe, por una crisis económica. Vaya, qué casualidad, porque el libreto es el mismo. El decreto de Petro es controvertido y podría ser declarado inconstitucional, como varios previos, pero mientras tanto equivale al abuso prolongado de Venezuela, en donde contribuyó a la destrucción económica. Fuentes de oposición destacan riesgos. Defensores lo ven necesario para evitar recortes sociales. La Corte Constitucional entonces será clave en los próximos meses y Petro sigue como siempre jugando sucio, como lo hacen todos los del eje del mal. Y créame, todavía falta lo mejor o lo peor, porque lo que viene en 2026 no será una simple fiscalización de 30 días, será una batalla por la Constitución misma y ese método. Porque cuando un presidente comienza a legislar con firma y sin parlamento, no estamos ante una solución de emergencia, señores. Estamos ante una emergencia del Estado de Derecho. Y tristemente, en un día como hoy, esta noticia para cerrar. El Instituto Casla denunció este lunes que al menos 200 presos políticos permanecen en el Cajón, un sótano del Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador Tocuyito, conocido como Penal de Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo. Aproximadamente 200 presos políticos que fueron trasladados hace poco menos de un mes se encuentran hoy en este lugar conocido como El Cajón, un sótano del penal cuya celda más grande mide aproximadamente 10 metros de largo por 5 de ancho, o 6, y otras celdas son aún más pequeñas donde se distribuyen a los nuevos detenidos. Esto lo aseguró la organización en un comunicado compartido en redes sociales. En el texto señaló que por El Cajón han pasado todos los presos políticos y su encierro en esta celda puede durar entre 40 y 50 días, con luces muy potentes e encendidas durante las 24 horas. Los alimentos que les suministran se los llevan en tobos plásticos y los presos deben tomar lo que pueden con las manos. Los detenidos se encuentran totalmente desorientados del día y también de la hora. No tienen luz solar ni tampoco ventilación natural. En este lugar obligan a los presos a recibir instrucción premilitar y a cantar consignas a favor del malayo Hugo Chávez.
El Instituto Casla añadió que todos los presos políticos son recibidos en el penal con golpes, puños, palos, patadas, puntapiés, aplicando como un combo de recibimiento. Luego los acuestan en el suelo, caminan por encima de sus cabezas y también de sus cuerpos y los dejan por varias horas expuestos al sol, sin agua ni alimentos, y al final, en la noche, se los llevan al cajón. Son constantemente amenazados, maltratados, vejados y conviven también con los presos comunes. La organización exigió que se haga pública la lista de todos los presos políticos que se encuentran en dicho lugar, acusados injustamente por delitos políticos y de terrorismo. Pedimos a la comunidad internacional, por favor, hacerse eco de esta denuncia y que todos los gobiernos democráticos, o que al menos se precian o dicen ser democráticos, y siguen apoyando la estructura criminal que encabeza Nicolás Maduro, conozcan la crueldad y la vileza con la que son tratados los adversarios políticos, o las personas que simplemente sueñan con una Venezuela libre, democrática, y que son presos por enviar un WhatsApp, por escribir algo en sus redes, por manifestar su descontento o por protestar por sus derechos, o por no prestarse para pagar un soborno. Eso también. En mayo de 2025, el Instituto Casla denunció la instauración en Venezuela de un Estado terrorista a todas luces, donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y para mantener el poder a través del sometimiento, donde el Helicoide, Tocuyito y Tocorón se convirtieron en los centros penitenciarios con mayor número de presos políticos. Y es que tras el robo presidencial de 2024 y en medio de la mayor ola de represión jamás vista por el chavismo, Maduro alistó en tiempo récord los penales de Tocuyito en el estado Carabobo y de Tocorón en Aragua como cárceles de máxima seguridad para albergar manifestantes detenidos durante las protestas. La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre. En el reporte publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos aún hay 782 hombres, 120 mujeres. El Estado además especifica que 898 son adultos y 4 adolescentes entre 14 y 17 años. Del total, 728 son civiles y 174 militares, y subrayaron que el listado no incluye todavía a todos los que han sido arrestados y liberados o que se mantienen bajo arresto a corto plazo. En Venezuela, señores, el tiempo se cuenta en víctimas, y es por eso que no puede haber vuelta atrás. El chavismo tiene que desaparecer por completo. Saludos especiales el día de hoy para Juan de Dios por apuntarse a la membresía del canal, y de la misma manera para Sonia Cosme, para Víctor Jiménez, para Tony Pérez y para Luis Becky. En estas fechas, uno solo puede agradecerle a todos ustedes por tanto cariño, por tanto apoyo y por tanta generosidad. Así que Dios bendiga a esta hermosa comunidad que hemos creado y que además premie la generosidad de todos y cada uno de ustedes, los que amablemente, generosamente nos apoyan con los super thanks y con las membresías, y también a los que miran nuestros videos, comentan y hasta los comparten. Porque en vísperas de Navidad, un día tan importante para los que somos católicos, que Dios bendiga a Venezuela y a todos los que queremos que el país al fin salga de la oscuridad. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. La batalla no ha terminado. Libertad o nada, y seremos libres.